Hola Juan, buenas, buenas. ¿Cómo vamos? Espero poderte acompañar esta semana en las clases. Como te había dicho, tengo un compromiso laboral súper importante, entonces por eso no estaré presencialmente en las sesiones de esta semana, pero con mucho cariño te las voy a dejar grabadas para que tengamos una excelente sesión de estudio. Espero que te haya ido muy bien esta semana, que hayas tenido tiempo para adelantar las guías y pues nada, vamos a iniciar. Esta sesión corresponde a la guía de sociales, porque en Colombia hay violencia, desempleo y pobreza, siendo un país tan rico en recursos. Si tú lo buscas en el aula, te aparece como Colombia, un país desigual. ¿Listo? Colombia, un país desigual. Y es el tema 7, ¿vale? El tema 7. Entonces, como tú bien sabrás, y pues como lo plantea la pregunta, pues Colombia es un país, es uno de los países más biodiversos del mundo. Creo que es el segundo o tercero después de China o Brasil. ¿Mm? O sea, nosotros, y como dice Petro, somos potencia de la vida. ¿Mm? En Colombia prolifera la vida. Tristemente, tenemos un pasado muy violento, hemos tenido situaciones políticas muy lamentables, mucha violencia, mucha guerra, mucho conflicto interno. Hemos sido un país plagado también por muchas dificultades, pero aún así somos prósperos. ¿Sí? En Colombia hay prosperidad, hay riqueza y lo más importante es que hay una cantidad de biodiversidad impresionante, casi sin precedentes. Entonces, si somos un país tan próspero, ¿por qué hay tanta desigualdad? Y la respuesta es, la misma prosperidad trae desigualdad. Y esto lo hemos visto anteriormente con las clases que se han dedicado a estudiar el capitalismo. ¿Mm? Entonces, lo que hemos visto en el desarrollo capitalista de las sociedades industriales modernas es que hay un crecimiento económico al mano, a la mano de unas pocas corporaciones. ¿Sí? Eso lo hemos visto cuando yo te mostré las diferentes corporaciones y cómo ellas tienen como ciertos monopolios de algunos sectores de la industria. Y lo que pasa es que estas pocas corporaciones, que son dueñas de la mayoría del capital, lo que hacen es crear desigualdad, porque estas corporaciones son multimillonarias. Y esto es, recuerda lo que hablamos cuando vimos la sesión de la globalización, las transnacionales, o sea, las mal llamadas multinacionales, que en realidad no son multinacionales, sino que son transnacionales porque sus centrales están en otros países, ¿sí? Como Samsung está en Corea, Apple está en Estados Unidos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estas corporaciones funcionan bajo una lógica de producir y de concentrar el capital. O sea, ellos buscan optimizar la producción, crear más riqueza para ellos mismos. O sea, ellos no socializan la riqueza con los demás. Los salarios que pagan muchas veces son muy inferiores a los salarios o al dinero que ellos están recaudando como tal dentro de su proceso de producción. O sea, los altos ejecutivos de estas corporaciones pueden estar dando 30, 50 millones, 100 millones de pesos mensuales, mientras que a un empleado le pagan un mínimo, ¿m? 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, ¿sí? Y de hecho pasa en mi trabajo incluso también. Mi trabajo es una corporación de tecnología, se llama Surion. Yo digamos que estoy en la primera línea, yo hablo con clientes, a veces hago un poquito de trabajo de liderazgo, en entrenamiento, en educación, pero pues yo estoy ganando como, pongámosle entre 5 o 6 millones de pesos mensuales, ¿sí? Mi jefe gana como 10 millones. El jefe de mi jefe gana como unos 15, 20 millones. Y los dueños del, de la empresa, el presidente, el CEO, son personas que ya están ganando millones y millones de dólares, ni siquiera pesos. O sea,
por ejemplo, 1.000 millones de pesos mensuales, ¿sí? Eso crea desigualdad. Es la mala distribución de los recursos, ¿sí? O sea, las empresas crean riquezas, pero no las socializan, sino que se las guardan para ellos, porque ese es el espíritu del capitalismo, sí es acumular excedentes, ¿no? Crear plusvalía, que es la ganancia, y yo quedarme con esa ganancia. Por ahí de vez en cuando como que hay empresas que para que no les cobren tantos impuestos o para que crean, por ejemplo, fundaciones. ¿Mm? Entonces, fundaciones para ayudar a los pobres, fundaciones como de asistencialismo sociales, porque esto les baja el puntaje para ellos tener que declarar renta, pagar impuestos y demás. Entonces, de cierta manera, ahí hay como un pequeño impacto, pero en realidad es la poca distribución que hay de los recursos en este modelo capitalista, y es que no hay como una intervención del Estado, sino que las corporaciones son las que, bueno, se tienen que regir bajo un reglamento estatal, pero pues tienen mucha libertad. Y esta es como la nueva fase del capitalismo que llamamos neoliberalismo. El neoliberalismo lo que hace es disminuir el tamaño del Estado, incrementando el tamaño de las corporaciones. Entonces, esta es como una pequeña introducción al tema para pensarnos un poquito la desigualdad, de dónde viene, por qué tenemos desigualdad, en qué consiste. Y te voy a mostrar, bueno, vamos a comenzar con la guía, pero yo te voy a mostrar unos recursos que no están en la guía, que me parece interesante o importante tenerlos en cuenta. Y bueno, entonces, durante los siglos XIX y XX, nuestro país presentó diferencias políticas sobre la concepción y la conformación del Estado. O sea que habían discrepancias en cuanto al proyecto de nación que queríamos seguir como país, como Colombia. Esas diferencias permitieron el surgimiento de nuevas ideas políticas que más adelante provocaron enfrentamientos entre sus seguidores. Dichos enfrentamientos se convirtieron en guerras civiles, como la Guerra de los Mil Días, que fue el resultado de los conflictos de las clases dirigentes, que buscaban satisfacer sus intereses económicos y políticos sin tener en cuenta las necesidades de la población que decían representar. Entonces, ¿qué es un partido político? Estas son preguntas como de indagación para que tú investigues y puedas resolverlas. Yo te doy como una pequeña concepción, como una breve ocasión de introducción, que un partido político es como un gremio, una agrupación de personas que se organizan bajo una ideología específica. Pueden ser la ideología liberal, la ideología conservadora, la ideología socialista, progresista, de izquierda, de derecha. Son un conjunto de principios y valores, ideales políticos que representan a un grupo de personas que se identifican con esos valores y que los representa como sujetos políticos, ¿no? Entonces, el partido político lo que hace es congregar ideologías políticas. ¿Por qué es importante construir partidos políticos? Explica tu respuesta. A ello diría que es como por la organización, ¿no? Cuando hay organización y hay mayor representación, pues es más fácil uno poder sacar leyes, reformar leyes, lograr objetivos en común en general. ¿Qué partidos políticos conoces? Ya te nombré algunos, hay muchos más. El partido de la U, el partido, el pacto histórico de Petro, varios. ¿Qué se necesita en Colombia para conformar un partido político? Entonces busca acá los requisitos en internet. Tienes que tener un quórum, cierta cantidad de personas, pasar el proyecto, creo que se necesitan yo no sé cuántas firmas, etc. ¿Qué relación encuentras entre partidos políticos y violencia en Colombia?
Ya sabes, si te acuerdas de las clases de octavo del año pasado sobre las guerras civiles en Colombia, ¿no? Las diferencias entre partidos causaron muchas guerras civiles, ¿no? Incluso el conflicto interno, las FARC, eh, tienen una ideología política que es muy antagónica y muy opuesta a los partidos políticos tradicionales, como el conservador, el liberal. Entonces nunca se les permitió una participación en el Estado y pues como retaliación, pues ellos se alzaron en armas, ¿no? Entre muchas otras cosas, es un resumen muy, muy sencillo de un conflicto pues a gran escala que es bastante complejo. Bueno, las problemáticas sociales de un país están relacionadas con el manejo político que le dan sus gobernantes. Explica tu respuesta. Bueno, la violencia en Colombia. Entonces, al igual que muchas de las naciones consideradas como las más violentas del planeta, desde finales del siglo pasado Colombia ha sido objeto de todo tipo de intervenciones propiciadas directa o indirectamente por países que se autoproclaman las democracias más avanzadas. Si bien es cierto que esas intervenciones difieren de país en país, en cuanto a radicalidad, también lo es que independientemente de la modalidad de la intervención, todas las guerras internas, junto con sus formas políticas particulares de contención, son percibidas como manifestaciones de una barbarie que el civilizado Occidente pretende extirpar de la faz de la Tierra. A mi juicio, más importante que la herencia de la Guerra Fría, el legado de las dos guerras mundiales y la nueva organización geopolítica del planeta que de ellas floreció fue la imposición de una única manera de experimentar y de conocer la política y la economía. Acá está hablando como el capitalismo y de las ideas republicanas, ¿no? Que ese es como el único modelo a seguir. Entonces, por eso se han hecho tantas guerras contra otras expresiones como los comunistas, socialistas, etcétera. Es como el capitalismo y la democracia tiene que ser la única manera, ¿no? Y por eso, por esa ideología tan sectaria, pues se han presentado muchas guerras. Nunca como hoy había logrado instalarse globalmente una sola dirección económica, política, social y militar, lo que es paradójico si se considera el festín de diversidad que el mundo dice celebrar. El conflicto interno colombiano, junto con otros conflictos de larga duración que perduran, parecen burlarse de las explicaciones generales de las ciencias sociales sobre la guerra y sobre la paz. Prensa escuela. La prensa es un importante recurso que tienes a mano para aprender sobre la realidad de la que haces parte. Realiza un ejercicio de prensa escuela para estudiar diferentes problemáticas sociales que aquejan al país. A continuación encuentras unos artículos periodísticos, léelos y realiza las actividades que se proponen al final de cada artículo. Bueno, si quieres yo te los leo en voz alta para que tú puedas acompañar la lectura con la guía el momento de ver la grabación. Entonces, el desplazamiento forzoso en Colombia. El presidente del gobierno italiano, Silvio Berlusconi, hizo un chiste de pésimo gusto al decirle a los refugiados que tomaran la estancia obligada en las carpas como unas vacaciones de camping. La reacción de los afectados y de la opinión pública no se hizo esperar. Condena a la falta de respeto ante el sufrimiento humano. Diferente ha sido la reacción en Colombia ante las declaraciones oficiales en el sentido de negar la existencia del conflicto interno y de afirmar que no hay desplazamiento forzado, sino migración y en algunos casos turismo interno, ofendiendo y burlándose de cerca de 3 millones de compatriotas que lo han perdido todo. Creo que eso lo dijo Duque, nuestro expresidente, que era un burro total. Bueno, en la hora En buena hora se publica el estudio realizado por Ana María Ibáñez, El desplazamiento forzoso en Colombia, un camino sin retorno hacia la pobreza. Algunos de los hechos del desplazamiento forzado en Colombia, deducidos del estudio antes citado, son los siguientes. El número de desplazados en el país se estima
entre 2,5 y 3,5 millones de personas, un jurgo. En el periodo de 2002 a 2007, el promedio anual de desplazados es de 266.635 personas, lo que corresponde a la población de una ciudad mediana como Popayán. Colombia es, después de Sudán, el país con el mayor número de desplazados. La población del país es el 6,8 por mil de la población mundial, pero los desplazados son el 13% del total mundial de expulsados. El desplazamiento no es un fenómeno que ocurre en algunos municipios. Por el contrario, se presenta en casi toda la geografía. Más del 90% de los municipios del país son expulsores de población. Más del 10% de los municipios han perdido la mitad o más de su población. Algunos muestran indicadores aterradores. Boyacá, Cocorna, El Tamo, Peque, Río Sucio han visto huir a más del 75% de su población. Las causas del desplazamiento forzado en su orden son amenazas, violencia indiscriminada, confrontación armada, homicidios, órdenes de desalojo y masacres. La guerrilla es responsable de casi la mitad del desplazamiento, 45,8%, seguida por los paramilitares, 21,8%. El 1,1% identifica a la fuerza pública como la causa del desplazamiento y el faltante se atribuye a otros grupos como el narcotráfico, delincuencia común, etc. Del total de los colombianos que viven en la pobreza extrema, el 42% son desplazados. El 95% de estos está debajo de la línea de pobreza y el 75% por debajo de la pobreza extrema. No todos los desplazados tenían estos niveles de pobreza. El tamaño promedio de los predios poseídos por los desplazados antes de su éxodo era de 13,2 hectáreas. Antes del desplazamiento forzoso, el 55,2% de los activos eran productivos, cifra que se reduce al 12,8% en el lugar de destino. El desplazamiento no solo conlleva inmensos costos humanos, sino también empobrecimiento acelerado. A diferencia de los otros conflictos en los cuales el desplazamiento es masivo, en Colombia cerca del 80% es individual, es decir, grupos de menos de 50 personas y menos de 10 hogares. En los otros conflictos, más de la mitad de los desplazados por la violencia cruza la frontera. En Colombia, la diáspora se explica más por razones de expectativas económicas. La Corte Constitucional tuteló los derechos de los desplazados y ha obligado al Estado a invertir en mejorar la situación de estas víctimas del conflicto. En este momento hay un caso muy particular que es el de Bogotá con la comunidad de Embera. Ellos fueron desplazados y se decidieron apropiar del espacio público del Parque Nacional acá en Bogotá, al lado de la Javeriana, para protestar en contra del silencio del Estado frente a su condición de desplazamiento y de violación de derechos humanos. Entonces acá se hace un análisis muy interesante y es que el desplazamiento no es un problema en sí, o sea, es un problema, pero el problema del desplazamiento no se reduce al desplazamiento, sino que atraviesa diferentes sectores de la sociedad. Entonces, por un lado, hay unas personas que son despojadas de su tierra. ¿Mm? Por otro lado, hay unas personas que se apropian de esa tierra para despojar a los demás. Y esas personas que son despojadas de su tierra muchas veces resultan migrando a las ciudades, creando una situación precaria de vida en donde ellos viven en condiciones de miseria. ¿Mm? Y de esta manera se crean en las ciudades, porque ellos no se van, digamos, al centro de la ciudad o al norte de la ciudad o en lugares centrales, Chapinero, Teusaquillo, muchas veces resultan es en barrios periféricos. ¿Mm?
Entonces, Usme, Ciudad Bolívar, y estos barrios periféricos, por la diáspora migratoria, se convierten como en cinturones de miseria, se llama eso, ¿sí? Entonces, digamos como acá está, espera, entonces, digamos como esta es la ciudad, ¿sí? Digamos que en la mitad está el centro. Entonces, el centro, Chapinero, el norte, ¿sí? Y ya entre más uno va yéndose hacia las periferias, más miserable es el panorama. Y muchos de los desplazados por la violencia resultan en estos cinturones de miseria. Entonces es daño colateral y es daño que, además del daño que se provoca en el campo como tal, también afecta las dinámicas sociales de la ciudad, ¿no? A ver. Entonces, después de leer este artículo tienes un panorama general de la situación del desplazamiento forzado en Colombia. A partir del uso de la estadística para sensibilizar y generar conciencia en su comunidad educativa sobre la importancia de esta problemática y la necesidad de trabajar conjuntamente en soluciones viables y que permanezcan en el tiempo, realiza con tu grupo de aprendizaje las siguientes actividades. Esto te va a tocar, pues espérate, miramos bien, porque yo creo que te va a tocar es desarrollarla en casa. Entonces dice, formular una campaña a favor de la población desplazada, que incluya las cifras del desplazamiento, sus causas, la situación actual de los desplazados en su región, sus necesidades y sus alternativas que el grupo plantea para que este fenómeno se acabe. La, la campaña debe incluir carteles, volantes, reuniones informativas, historias de vida para sensibilizar a la comunidad educativa sobre este fenómeno mínimo, uno de cada uno. Yo te recomiendo que trabajemos el tema de los Embera. Entonces busca Embera Parque Nacional Desplazamiento, ¿sí? Y ahí te aparecen un jurgo de fuentes que puedes consultar. Ahora vas a estudiar otras problemáticas sociales que se encuentran íntimamente ligadas, la pobreza y el desempleo. Dice, más desempleo en el campo. El sector rural, como el resto del país, comenzó a perder empleo. Para el trimestre agosto-octubre del 2008, el DANE reportó 3.837.000 ocupados, 87.000 menos que en el mismo periodo del año pasado. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo en el campo subió del 7,1% al 7,6%, lo que significa 316.000 colombianos sin una ocupación, 17.000 más que 2 meses atrás. No obstante, el subempleo rural marcó 29,2%, la tasa más baja desde mediados del 2001, cuando se comenzó a llevar este registro del mercado laboral. Quizás uno de los temas preocupantes del desempeño del mercado de trabajo rural tiene que ver con los jefes de hogar, pues en el lapso mencionado su tasa de desempleo subió 2,3 a 3%, simultáneamente con un descenso en la tasa de ocupación de 82,7 a 82,5%. La situación de los hogares urbanos o rurales se torna crítica cuando las cabezas de las familias no encuentran una ocupación, puesto que no generan ingresos para suplir las necesidades de sus miembros. Esta situación lleva incluso a algunos de ellos se vean en la obligación de salir al mercado a buscar un puesto de trabajo, presionando aún más la oferta y deteriorando los indicadores laborales. La información entregada por el DANE también muestra que el subempleo en el sector rural entre los jefes de hogar también tuvo un comportamiento curioso, al dar un salto desde 38,2% registrado el trimestre agosto-octubre del 2007 a 27,2% en igual lapso de este año, el más bajo mediados del 2001, desde mediados del 2001. Entonces, acá estamos hablando de algunos conceptos: el desplazamiento forzado, la violencia, la pobreza y el desempleo. Entonces,
Vamos a definir cada uno de estos. Vas a dar algunas causas, algunos efectos y propuestas que tú tengas para solucionarlos, ¿vale? Te voy a dar algunas sugerencias, digamos la violencia. Hemos visto que la violencia, el origen de la violencia y la causa de la violencia en Colombia es la situación del campo. El campo ha sido un lugar en disputa entre paramilitares, ejército nacional, guerrilla, bandas criminales, narcotraficantes, campesinos, ¿m? Y hay terrenos que no están escriturados, que son tierras baldías, y hay un conflicto sobre estas tierras que el Estado no ha podido resolver. Desde las épocas de Gaitán, por allá en los 40, se quiso adelantar una reforma agraria, después creo que Belisario Betancur también lo intentó y supuestamente Petro también lo va a hacer, y es poner en orden la situación del campo y eso automáticamente va a mejorar mucho la violencia. ¿Mm? Desplazamiento forzado, pues es una consecuencia también de ello. La pobreza, yo también diría que tiene que ver es con la mala distribución del capital, lo que te hablaba sobre la desigualdad y el capitalismo anteriormente. Y pues bueno, el desempleo podría ser también un tema de que hay muy poca industria nacional, importamos muchos de los productos y las mercancías que consumimos, el campo, por ejemplo, no está industrializado. Entonces, ahí hay mucha tela donde cortar, mejor dicho, ¿vale? Para que tú hagas la tarea juicioso. Elabora un ensayo en el que relaciones el desempleo y la pobreza. Busca una salida viable a estas dos problemáticas. Recuerda que un ensayo es un tipo de escrito que permite dar a conocer la interpretación que el autor hace de un tema. Yo te recomiendo que hagas una introducción, texto, conclusión. ¿Listo? Y en la introducción trata de plantear una idea central, una tesis. Y es, por ejemplo, hay desempleo y hay pobreza en Colombia porque no hay suficiente industria nacional. ¿Listo? Entonces la tesis es, hay mucha pobreza y hay mucho desempleo por la falta de industria en Colombia. Entonces ahí ya relacionas el por qué. Bueno, en Colombia hace falta mucha industria, no sé qué, tal, y desarrollas toda la idea. Y para concluir, es algo muy parecido a la introducción, pero vas a hablar acerca de los resultados después de hacer la indagación. Esa es una fórmula ganadora para escribir ensayos. Siempre que yo escribo un ensayo, me saco 5. Casi siempre. Y esa es la idea. Introducir el tema con una tesis, desarrollar ese tema, tratar de comprobar que esa tesis es cierta o no. Concluir dando observaciones acerca de lo que aprendiste en el proceso. ¿Listo? Y bueno, por último, vas a contestar la pregunta que esta guía hace en su titular. ¿Por qué en Colombia hay violencia, desempleo y pobreza, siendo un país tan rico en recursos? Para hacerlo, cuentas con los elementos de análisis que has ido estudiando durante el desarrollo de la misma y manos a la obra. Para analizar las problemáticas estudiadas, completa el cuadro. En el cuadro encuentras varias caricaturas políticas. Enfrente de cada una de ellas expresa tu opinión. Al final, redacta una conclusión que responda a la pregunta que titula esta guía. Entonces hay caricaturas de desempleo, de pobreza, de la violencia, del desplazamiento forzoso y del deterioro del ambiente. Entonces haces un análisis acá. Y para concluir, ¿por qué en Colombia hay violencia, desempleo y pobreza siendo un país tan rico en recursos? Acá te van a recomendar como unas películas para complementar la guía. Y bueno, pensar el futuro. Es importante que los conceptos y las ideas que se han desarrollado en este módulo contribuyan a construir otras relaciones y formas de solucionar las problemáticas sociales y ambientales que afectan a las comunidades rurales del país.
es importante tener en cuenta para su realización. Escoge una de las películas relacionadas con cada uno de los temas realizados. Aquí te damos algunas sugerencias y realiza un análisis del tema de la película según el cuadro anterior y lo que plasmean en ella. Entonces vas a ver la película y vas a escribir un análisis, como una reseña, como un resumen. ¿Mm? De pronto ese ya lo has visto, En busca de la felicidad, de Will Smith. Bueno. Y por último, yo te quería mostrar un... Es una herramienta estadística que se utiliza para medir la desigualdad. No se vio en la guía como tal, pero me parecería interesante verla en clase para que tú puedas entender un poquito cómo los gobiernos o las entidades financieras, económicas, miden el tema de la desigualdad en un país. Se llama el coeficiente Gini, ¿no? Entonces acá nos va a explicar un poquito qué es el coeficiente Gini y cómo se calcula. Entonces dice, el método más empleado para medir la desigualdad en una población es el coeficiente de Gini, herramienta económica que compara los salarios y que fue creada por el estadístico italiano Corrado Gini. Entonces, esta es una herramienta que mide los más ricos y los más pobres de un país, también los salarios, ¿sí? Entonces, el coeficiente Gini se mide en una escala de 0 a 1, donde 0 constituye la igualdad perfecta en la que todos tienen los mismos ingresos y 1 equivale a la desigualdad máxima, en la que una sola persona acumula todos los ingresos del país. Un valor de 0,5 indica que la distribución de rentas es igualitaria. Yo diría que no es solo los ingresos, sino también la renta, el patrimonio en general, o sea, las riquezas. ¿Mm? Porque hay personas que ya como que son tan ricas que ni siquiera trabajan, sino que como son dueños de una fábrica, no trabajan ni un día, pero como la fábrica produce, pues lo que te decía al inicio de la clase, la mayoría de las ganancias se la quedan ellos y el resto lo distribuye ahí como para los empleados, los funcionarios, etc. Te voy a mostrar un mapa mundi de los países con mayor índice de coeficiente de Gini. Este es desde el 2017, está un poquito desactualizado, pero para que tengas una idea más o menos. Entonces, acá los países más desiguales son estos como más oscuros, ¿sí? Este como vino tinto oscuro, rojo, naranja. Entonces vemos, por ejemplo, Sudáfrica, Zimbabue. Por acá en Latinoamérica no hay, supuestamente, pero yo creo que sí hay. De pronto como Haití, este tipo de países así. Y nosotros estamos como más o menos en la mitad. O sea, tenemos un 40, no, un poquito más como de 45 a 50. Colombia, México, Paraguay, la mayoría de países de Centroamérica. Y ya los países como con menos desigualdad, vemos por ejemplo a Algeria, o creo que eso es Marruecos o Argelia, varios países europeos. Sí, como España, Francia, Reino Unido, etcétera. A ver. Mira los países, por ejemplo, de Latinoamérica.
Colombia y Brasil están entre los más desiguales. Entre los menos desiguales, Salvador y Uruguay. Esto es del 2019, está más actualizado. Venezuela ni está. Pero mira que Brasil y Colombia, es curioso porque es que no es que Brasil y Colombia sean países pobres. En Brasil y Colombia hay mucha gente con mucho dinero, pero hay como el triple de gente viviendo en la miseria. O sea que no es que no haya dinero, sino que hay una mala distribución del dinero. Esa es como la conclusión a la cual yo creo que podemos llegar para la sesión de hoy de la desigualdad. Y si tú te das cuenta, Brasil y Colombia creo que son de los países más prósperos en realidad de América Latina. Pero mira que, por ejemplo, en México, Argentina, que también son países muy potentes, hay una mejor distribución. No es que sea mucho, en realidad sí que son unos 7, 8 puntos porcentuales, pero igual, ¿no? Y la media de la OCDE es 36,5. La OCDE es la Organización de la Comunidad para el Desarrollo Económico. Entonces, bueno, con esto tenemos como un panorama general de qué es la pobreza, qué es la desigualdad, cómo se ha construido. Para combatirla, yo creo que lo primero es tomar conciencia de ella, saber que hay pobreza, saber que hay desigualdad y desde esa conciencia, de pronto, pues acá en la educación, por lo menos estamos contribuyendo a formar posturas críticas frente a eso y es decir, bueno, yo no estoy de acuerdo, ¿qué voy a hacer? Pues crear empresa. ¿Mm? Puedes crear empresa y así estás contribuyendo a disminuir el desempleo. Si quieres, puedes organizarte en un partido político, luchar por unos ideales, ¿m? De pronto lanzar proyectos que favorezcan a las comunidades más vulnerables, menos favorecidas. ¿M? O sea, hay cosas para hacer. ¿Sí? Entonces, la idea es, primero, tener esto claro, tomar conciencia, entender la problemática y después mirar qué se puede hacer al respecto. Entonces, esa sería la sesión de hoy, Juan. Yo creo que mañana ya te paso la de español y nos veríamos el viernes para la sesión de inglés, ¿vale? Entonces, pues nada, muchas gracias y hasta pronto. Chao.